palabra del Señor, recibiendo cada día más de su bondad. Amén, que Él nos da. Antes que comencemos, me gustaría que orásemos y agradezcamos por este día. En el nombre de Jesús, buen Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo por tu gran bondad, tu amor, Señor. Tu gracia infinita que es sobre nosotros, Señor amado. Gracias te damos por este día. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se ha dado tiempo de poder estar aquí, Señor, para recibir de tu palabra, de tu buen consejo. El consejo oportuno, Señor, el consejo que nos ayuda, Señor, en nuestro crecimiento día a día, renovando, Señor, nuestro entendimiento, comprendiendo cada vez más lo que somos en ti, lo que tú has hecho, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, y en el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministre, que nos guíe en esta hora, y tu palabra, Señor, fluya en cada vida, Señor, y haga, Señor, todo lo que tiene que hacer, porque sabemos que tu palabra nos vuelve vacía. Amén. Son todos bienvenidos, dígale al que está a su lado, dígale bienvenido, me alegro de que estés aquí. Me alegro que estemos juntos compartiendo hoy. Te había echado de menos, dígale. Hoy me gustaría que hablásemos de un tema que es muy cotidiano con respecto a nuestra vida. Y tiene que ver con el tentador. Wow, con el tentador. Y para esto quiero que consideremos el libro de Mateo en el capítulo 4, del verso 1 al verso 11. Aquí encontramos que Mateo, claramente inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de lo que le sucedió a Jesús en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó con él? Cuando luego de ser bautizado, luego que descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, luego que se escuchara una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, ¿qué sucedió con él? Porque dice que el Espíritu Santo lo movió y lo llevó al desierto para ser tentado. Interesante. Dice, claro, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuese tentado por el tentador. Y claramente sabemos quién es el tentador, que es el innombrable, Satanás, el diablo, el calumniador, Satanás, el adversario. Y quiero leer y dice así, mire, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Y aquí comienza una serie de cosas que el tentador comienza a decirle a Jesús. Antes había una voz, dijimos, el Padre se escuchó una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, le dijo a Jesús. Y ahora el tentador, el diablo, viene sobre esa misma palabra a tentar a Jesús. Y le dice, si eres el Hijo de Dios. Consideremos que Jesús estuvo 40 días en el desierto. 40 días. Y dice que al final de los 40 días tuvo hambre. Algunos comentaristas relatan que ese tuvo hambre, consideremos que no comió nada, que fue un ayuno completo. O sea, estaba más que con un hambre, no, era un hambre terrible. Podríamos decir que podría estar al borde de morir por inanición. Su estado humano, su cuerpo estaba totalmente debilitado. Pero aquí hay algo interesante. El mismo relato nos dice anteriormente que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando fue al desierto, estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora comencemos nuestra conversación acerca de esto. Dice, algunos se preguntan o se cuestionan, ¿Jesús tentado? ¿Cómo puede ser Jesús tentado? Bueno, lo vemos en la Escritura nos dice que Jesús fue tentado. La Escritura nos atestigua que Jesús fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza.
¿Qué quiere decir en todo? En todas las cosas que usted se puede imaginar, Jesús fue tentado. Pero dice la Escritura, relata, dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En otras palabras, Él no pecó. Y esto nos deja bien claro que la tentación no es pecado. El que yo sea tentado, el que usted sea tentado, no significa que usted es pecador. Hebreos 4:15 en la Reina Valera dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué debilidades? Del cuerpo y de la mente. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted me dirá, pero Él es Dios. Por eso no pecó, porque Él es Dios. Pero no debemos olvidar que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro en Filipenses 2, 5, 8, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A quién se hizo semejante? A nosotros, a los seres humanos. Y dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, o sea, no se aferró a esa condición, sino dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Imagínense, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Por eso habla que Él se humilló, porque el venir a una condición de hombre pecador es una humillación. Él se humilló, tomando forma de hombre. Y todo lo que Jesús vivió en esta tierra, todo lo que padeció, lo padeció como hombre, no como Dios. Todo lo que Él vivió, lo vivió como hombre, no como Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Es importante entender esto porque muchos pueden cuestionarnos y decir, no, pero Él era Dios, Él podía soportarlo. Ahora, es importante entender, pero no pecó. ¿Por qué no pecó? Y ahí hay una diferencia entre Jesús y nosotros. La Biblia dice que en Él no había naturaleza de pecado. Era un hombre perfecto. No había pecado en Él. No había una mente que renovar. No había un alma que necesitaba ser renovada. Él era perfecto. Entonces, por más que el tentador viniera sobre Él, por más que el tentador tratara de tentarlo a la semejanza nuestra, no había nada en Él que lo incitara al pecado. Y esa es la diferencia con nosotros. Porque nosotros, y cuando hablo de nosotros estoy hablando de nuestra condición humana, nuestra condición adámica. Nuestra condición adámica nos habla que venimos en una creación corrompida por el pecado. Entonces, en nosotros hay deseos, pero también hay deseos que son ilícitos. Porque no podemos pensar que los deseos siempre son malos. No, los deseos no son malos. El problema es que el pecado corrompió los deseos e hizo deseos ilícitos. ¿Cierto? Así que Jesús fue tentado de la misma manera que es tentado usted y yo. Piense, imagínese alguna tentación, la última tentación que tuvo. Piense en la tentación que tuvo hace un rato atrás. De esa misma manera Jesús fue tentado. De esa misma manera Jesús fue tentado por el tentador. Dice, y como hombre soportó y resistió la tentación y al tentador, no como Dios, como hombre. Y nos demostró cómo nosotros podíamos salir victoriosos frente a una situación similar. Imagínense, Él como hombre soportó la tentación, porque Jesús fue tentado. El peso de la tentación, Él la sintió. Lo que significa ser tentado, Él lo sintió. Sintió la presión que ejerce una tentación. Porque la tentación ejerce presión. Ejerce presión hasta el límite que cedemos.
Pero piense, Jesús no cedió. O sea, soportó la tentación hasta el final. Así que, si de tentación se trata, Jesús sabe. Nuestro sumo sacerdote sabe de tentaciones. Él sabe lo que se siente ser tentado. Por eso dice que es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Porque entiende lo que está sucediendo. Pero Él no cedió ni un poco a la tentación. ¿Por qué? Hablemos que ahora es condición de hombre. Él es un hombre siendo tentado. Hablemos un poco qué es lo que es la tentación. ¿Quién sabe qué es lo que es la tentación? ¿Quién puede decir algo de la tentación? Todo lo prohibido es tentación. Mi tentación es una prueba. Eso tenemos que tener. Tentación es una prueba que quiere decir un intento de. Eso significa tentación. Un intento de. La palabra prueba o tentación deriva de una raíz que quiere decir penetrar o a través. Como cuando a través de algo, imagine, a través de un bote, puedo cruzar a la ribera del otro lado, de un lago. Ese a través es lo que quiere decir tentación, es lo que me lleva. La tentación es un intento de querer llevarnos de una posición a otra, de un estado a otro, de una condición a otra, usando la tentación como medio. Eso es la tentación y es un intento. No es que te tome, no, es un intento de llevarte desde una posición a otra posición. El diablo es el tentador. Él es el incitador. El diablo no es la tentación. El diablo es el que usa la tentación. Es el tentador, es el que incita, es el que nos molesta. Mateo 4:3 dice, y vino a él, hablando de lo que estábamos leyendo, vino a él, ¿quién? El tentador. Y está hablando obviamente de Satanás, el diablo. Esto es lo que hace el diablo. El diablo, a través de la tentación o la prueba, intenta penetrar en el alma, incitando los más fuertes deseos que están arraigados en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza carnal es un incitador, incita los deseos propios que están en nuestra naturaleza humana. Y trata de alguna manera penetrar para que el alma, nuestra alma, pueda tomar decisión basado en ese estímulo externo que viene a través de nuestro cuerpo. Intenta llevarnos de una posición a otra. Intenta llevarnos de la plenitud a la carencia, de la seguridad al miedo, de la victoria a una actitud de temor, de miedo, desde la fe a la incredulidad, buscando hacernos caer. Eso hace Satanás, eso hace el tentador. Un intento de llevarnos de una posición que hoy día tenemos, porque esa es nuestra posición, ¿cuál? La en Cristo. Hoy estamos en Cristo, hemos creído en Él, hemos aceptado por medio de la fe, ¿cierto? Y estamos en una posición, pero Él incita los deseos que aún están sujetos en nuestra naturaleza humana, para llevarnos de una posición a otra. ¿Para qué? Para hurtarnos, para matarnos y para destruirnos. El modus operandi de Satanás no ha cambiado en ninguna manera. Sigue operando de la misma manera como lo hizo desde el comienzo. Desde el mismo comienzo, cuando tentó a Eva, a través del fruto prohibido, la tentó, la sedujo, porque la tentación es eso, el diablo hace eso, te seduce. Es sutil. El modus operandi de Satanás entonces no ha cambiado. Seducción, placer, poder, etcétera. ¿Cómo lo resumimos esto? ¿Lo resumimos en qué? En el deseo de los ojos, en el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Justo ahí es donde Él intentará hacerte caer.
¿A través de tus ojos? ¿A través de tu carne? ¿A través del sentimiento que hay de poder? Nosotros no estamos exentos de ser tentados. No pensemos que porque estamos aquí, estamos exentos ya de la tentación. No. No estamos exentos de la tentación. Lo hizo con Adán y Eva. Lo hizo con Jesús en el desierto. ¿Qué nos hace pensar que con nosotros no lo va a hacer? ¿Hay edades límites para la tentación? No. Todo el tiempo va a intentar. Considere, Jesús, dice la Biblia, que estaba lleno del Espíritu Santo y lo tentó. No porque nuestra condición hoy día estamos en la plenitud de Cristo, significa que el tentador no va a venir y va a querer seducirnos. ¿Qué dice? Dice, la tentación no es un intento de Satanás para asustarnos. La tentación no es que Satanás esté tratando de asustarnos, por el contrario, la tentación, Satanás nos está seduciendo. Nos está seduciendo, nos está dando en el gusto, ¿qué? A la carne, le está dando el gusto a la carne, es placentero. La tentación es placentera, la tentación que Satanás hace contra nosotros, los seres humanos. Nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, digámoslo así también para que se entienda, está propenso a esto. Entonces cuando viene el tentador y seduce la carne y cedemos, se provoca un acto egoísta. Hay un acto egoísta por el cual nos destruye. Gálatas 6:8 dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. El que cosecha para la carne, de la carne va a sacar ¿qué cosa? Corrupción, muerte. Pero el que cosecha para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. El contexto de lo que Pablo está diciendo está diciendo que aquellos que nos enseñan tienen que ser dignos de que nosotros podamos honrarles, ¿cierto? Y está hablando obviamente de poder bendecir a aquellos que nos presiden, aquellos que nos guían, que nos hablan la palabra. ¿Bendecirlo con qué? Bendecirlo de la forma materialmente. Eso es lo que está diciendo. Pero también él dice, pero aquel que no quiere sembrar para el Espíritu, porque eso es sembrar para el Espíritu, siembra ¿para qué? Siembra para su propia carne. O sea, en vez de, un ejemplo, en vez de dar mi ofrenda, en vez de darle una ofrenda, ese dinero lo voy a usar para mí, para mi propio deleite. ¿A dónde estoy sembrando? A la carne, y voy a cegar corrupción. Y eso es lo que sucede. Entonces Satanás siempre, el tentador, nos va a llevar ¿a qué? A sembrar para la carne. Siempre va a ser para la carne. Pero el resultado va a ser corrupción y muerte. Porque eso es lo que busca Satanás. Juan 10:10 lo dice. El ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Algo que tenemos que tener bien claro, que no es Dios el que nos tienta, no es Dios el que nos prueba. Porque muchos dicen, oh, Dios me está probando y está pasando por una situación muy mala y Dios me está probando. Debemos dejar esto claro, Dios no prueba la fe con el mal. Dios no tiende trampas, porque la tentación del diablo es una trampa. No presiona con dolor. Dios no presiona con dolor. Dios no te presiona así con una enfermedad. No.
si Él nos va a guiar, si Dios nos va a guiar a algún propósito, lo va a hacer por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo es gozo y es paz. Santiago 1:13, voy a leer la versión Dios habla hoy, dice: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Como que, no, Dios me está probando. No sé, pasó la vecina, un ejemplo, voy a poner ese ejemplo, típico ejemplo. No, Dios me está tentando, me está probando la fe, me está probando. No, Dios no hace eso. Dios no nos tienta con el mal, ni Él es tentado por el mal para hacerle el mal a alguien. Dice, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Así que si no es Dios el que te está incitando a echarle el ojo a la vecina o al vecino, digamos así, ¿quién es? ¿Quién es? Mire lo que dice Santiago 1:14. Dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado, seducido y atraído por su propio deseo. Lujuria, pasión. Estoy leyendo la versión amplificada. Entonces, cuando el deseo ilícito, porque el deseo ilícito, ¿cierto?, ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado ha corrido su curso, da a luz la muerte. No os engañéis, amados hermanos míos. Entonces, no es Dios el que me incita a la tentación. No es Dios el que me prueba con algo malo. Si no es Dios quien me prueba, alguien dijo Satanás. No, no es Satanás. Son nuestros propios deseos. Deseos ilícitos que están arraigados ¿dónde? En nuestra naturaleza humana, caída. Nosotros somos nueva creación, nuestro espíritu ha sido renovado, ¿cierto? Nosotros vivimos en el espíritu, andamos en el espíritu, pero dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué lo dice? Porque aún esta naturaleza no se va a someter a Dios. No se somete a Dios la naturaleza humana, adámica. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué dice esto? Porque los deseos ilícitos están arraigados en la carne, en la naturaleza humana. No es Satanás el que me trae, no, Satanás incita. Es como que está el agua y Satanás viene y comienza a mover el agua así. Pero el agua está ahí. Satanás no trae el agua. Los deseos ilícitos están en esta naturaleza humana, carnal, adámica, caída. Y es de eso que se aprovecha. Por eso Él es el tentador. Él no es la tentación, Él es el tentador. ¿Qué más dice? Mire, dice Gálatas 5:16, en la versión amplificada, me gusta esta, dice, pero yo digo, caminen habitualmente en el Espíritu Santo, búsquenlo y respondan a su guía. ¿A la guía de quién? Del Espíritu. Y entonces ciertamente no realizarán el deseo de la naturaleza pecaminosa que responde impulsivamente sin tener en cuenta a Dios y sus preceptos. ¿Quién responde impulsivamente? La naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa. Nosotros fuimos circuncidados. Fue quitada la naturaleza pecaminosa. Fue cortado. Y eso es importante. Ya no debería dominarnos la naturaleza humana. ¿Qué nos dice Efesios 4:22? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos
en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Saquemos, dice, despójense. Es como sacarse una ropa vieja. Eso, despójense, es decir, pónganlo a distancia. La palabra despojar ahí está diciendo pónganlo lejos de ustedes. ¿A quién? Al viejo hombre, porque está viciado. La tentación, ¿dónde va? Al viejo hombre que está viciado. ¿Por qué el tentador no pudo hacer nada con Jesucristo? Aunque lo tentó, porque él no estaba viciado. Era perfecto. No había naturaleza de pecado en él. Satanás intentó, pero no pudo, no hubo nada, no hubo ninguna respuesta que él esperaba. Por el contrario, recibió otras respuestas que vamos a ver más adelante. ¿Me está entendiendo? Entendamos esto, la tentación no es Satanás. La tentación está en el deseo ilícito de nuestra naturaleza carnal, humana. Satanás no puede, mire, escúcheme bien esto. Satanás no puede tentarnos en nuestro espíritu. Soy nueva creación. Soy nueva creación. Soy un ser espiritual. Satanás no puede tentarme en el espíritu, en mi espíritu. ¿Por qué razón? Porque lo que dice Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, si no puede tentar en mi espíritu, ¿dónde va a hacerlo? ¿Dónde puede? En el alma, en mi carne. Wow, somos seres espirituales. Somos nacidos de nuevo. No somos seres carnales. No somos seres humanos adámicos. Somos una raza diferente. Una nueva creación. Entienda esto. Si somos una nueva creación, ¿cuál es la creación anterior? Adán. Pero hoy día somos una nueva creación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que comenzar a comprender en nosotros, entender aquí en mi alma, en mi mente, en mi razonamiento, entender que yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Dice, dice un alma que no tiene luz de quien es en Cristo. Un alma, una persona, hablemos de una persona que no tiene entendimiento con respecto a quién es en Cristo, a cuál es su condición en Cristo, cuál es su posición en Cristo, va a seguir viviendo y actuando a través del viejo hombre. Porque no ha habido una renovación de su entendimiento. Su alma sigue conectada a lo exterior, a lo externo que es el cuerpo. Y el cuerpo sigue recibiendo los estímulos externos. Pero cuando comenzamos a renovar nuestro entendimiento, nuestra alma comienza a recibir el input ¿desde dónde? Desde el Espíritu, de lo que somos. Pero para eso tiene que haber una renovación, tiene que haber un entendimiento, una comprensión de lo que nosotros hoy somos en Cristo Jesús. Un alma que no conoce el arma apropiada para hacer huir al tentador es vulnerable. Si no conocemos lo que tenemos, si no conocemos el poder que hay en nosotros, no lo vamos a usar. Si no tenemos fe en lo que Dios ha dicho, eres candidato a caer a la tentación engañosa de Satanás. Porque si no tenemos fe en las palabras de nuestro Dios, vamos a tener fe en otra cosa. No vamos a estar en el limbo.
Si yo no creo en esto, es porque estoy creyendo en otra cosa. Si yo no confío en esto, es porque estoy confiando en otra cosa. Y aquí es muy sencillo. Si yo no creo en las palabras de Dios, estoy creyendo a la vida humana y carnal. Al tentador le estoy creyendo. El tentador no descansará, escúcheme bien, no va a descansar de hostigarnos y siempre buscará la ocasión para hacernos caer en el engaño de la carne. Siempre. Él no va a parar, no va a parar. Ahí va a estar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Mateo 4 que leíamos la tentación de Jesús? Dice que cuando Él se fue, dice que lo dejó por un poco de tiempo. Porque va a seguir insistiendo. Si hoy día pudimos lograr vencer una tentación, vencimos la tentación, no crea que eso es todo. Va a volver. Va a volver. Y eso significa que siempre tenemos que estar en una posición firme. ¿Con respecto a qué? A saber quiénes somos. Nosotros ya no vivimos de acuerdo a las emociones o a los estímulos externos de la carne. Nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu. Por eso dice, ya no andamos por vista, sino por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no andamos por vista. Ya no ando en lo que ven mis ojos, lo que escuchan mis oídos, lo que tocan mis manos. Yo no me guío por las circunstancias. Yo me guío por el Espíritu Santo que vive dentro de mí. Ese soy, ese eres tú. Pero el tentador va a estar ahí siempre atacándote. ¿En qué? A través del cuerpo, penetrar hasta tu alma, llevarte, distraerte, sacarte de donde estás. Y si no estamos seguros donde estamos, si no tenemos claridad con respecto a quiénes somos, vamos a sucumbir a la tentación. Y la tentación, decíamos delante, el que siembra para la carne, de la carne ¿qué va a cegar? Corrupción. La tentación diabólica siempre va a traerte dolor, angustia, aunque al momento quizás sea muy placentero, muy agradable a los ojos, porque la tentación es así. O sea, nadie me puede seducir, no sé, con algo malo a la vista. Pero es como quien le da un dulce a un niño con algo adentro. A la vista de los ojos es agradable. Por eso dice, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. El deseo de los ojos, ¡oh, qué lindo, qué fantástico todo esto! La carne, ¡oh, qué es placentero a mi carne! Y la vanagloria de la vida, tomar poderes y cosas que me hacen simplemente traer una satisfacción humana y carnal, que a la larga son temporales. Las tentaciones y las satisfacciones que ofrece este mundo, que el diablo utiliza, son temporales. ¿Qué dice? Dice así, mire, decíamos que debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. ¿Por qué somos propensos a las tentaciones muchas veces entonces? Porque es muy probable que aún nos cuesta despojarnos de las viejas costumbres y hábitos que traíamos arrastrados en esta naturaleza. Por esta razón no debemos dar lugar al diablo. ¿Qué significa darle lugar al diablo? Justamente, como dicen por ahí, no podemos dejarle la pelota boteando al diablo porque la va a patear y me va a pegar un pelotazo. Si nosotros, cualquier actitud que podamos tener, cualquier forma que podamos hacer, porque Él está atento. Imagínense, ¿por qué le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios? Porque anteriormente se escuchó una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado. Todo lo que digas, toda conducta, te están mirando. Es como que el diablo nos tiene en un reality show. Te está mirando. Por eso, el consejo del apóstol Pablo, despójate del viejo hombre. Sácate esa ropa vieja que lo único que te va a acarrear son problemas. Proverbios 6:28 dice así, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? No.
Entonces, si damos ocasión al diablo, al tentador, para tentarnos, nos va a tentar, nos va a seducir. No deis lugar al diablo, no le demos ocasión. Despojémonos del viejo hombre, renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra mente. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando en el conocimiento de lo que somos hoy en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo así, si alguien se acuerda, dice, oren para que no caigan en tentación. ¿Ve? Hay que orar. A las 5 de la mañana, todos orando acá. Todos orando, porque el que a través de la oración somos librados de la tentación. Dice, oren para que no caigan en tentación. Es interesante esto porque cuando dice que no caigan en tentación, es como que no caigan en la trampa. Es como que te cae un cerco y te rodea. Pero hay que entender una cosa importante sobre la oración. Porque, dice, el principio primordial de la oración no es pedir y recibir. Eso no es el principio principal o el principio primordial de la oración. No es que yo pida y reciba, sino que es comunión con Dios. No es que yo vaya a Dios, ya necesito esto, gracias, me voy. Después yo necesito esto otro y me voy. No. La oración es comunión con Dios. Es estar constantemente con Él. Si Él está en nosotros y estamos unidos por el Espíritu, es necesario que estemos en comunión constante con nuestro Dios. Y claramente que cuando estamos en comunión con Dios, somos librados de la tentación. Porque el estar en comunión con Dios me hace estar alejado, despojado del viejo hombre. Nuestra relación con Dios no es por medio de la carne, eso tenemos que entender. Nosotros no lo relacionamos con Dios por la carne, por eso no tiene nada que ver aquí las emociones que nuestra carne pueda sentir. Nosotros nos relacionamos por Dios a través de ¿qué cosa? Del Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? La hora es, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? Y los que adoran al Padre en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu, nosotros nos relacionamos con Dios a través del Espíritu. Entonces cuando estamos en comunión a través de la oración, cuando nos unimos en comunión con Él, en el Espíritu, claramente estamos alejados de lo que es la naturaleza vieja, caída. Una vida en el Espíritu es una vida en comunión con Dios. Y si en comunión todo lo que Dios es, yo soy. Todo lo que Dios tiene, yo tengo. Todo lo que Dios dice, yo lo digo. Eso es comunión. ¿Qué se le dijo a Pedro cuando fueron llevados delante de los principales después de haber sanado al cojo? Se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Porque hablaban como Él, eran iguales. Había una comunión más allá de estar juntos, sino una comunión, una relación. Cuando estamos en comunión con Dios, estamos de acuerdo con Dios. Nuestra confesión se alinea a lo que Dios ha dicho. Estamos alineados ¿con qué cosa entonces? Con la verdad. La verdad de la palabra de Dios abunda. ¿Dónde? En nuestro corazón, cuando estamos en comunión con Dios. Dice el mismo Jesús, dijo, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. O más conocido como, decirlo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si usted está en comunión constante con Dios, si nuestra comunión con Dios es estrecha en el Espíritu, ¿de qué va a abundar nuestro corazón? Consideremos que el corazón es la unión perfecta entre el Espíritu y el alma.
Entonces, si estamos en comunión con Él constantemente, ¿qué abunda en nuestra boca? ¿Qué abunda en nuestro corazón? Dios, todo lo que Él es. Pero si no estamos en comunión con Dios, ¿vamos a estar en comunión con qué? Con la naturaleza vieja, caída, con la carne. Insisto, no vamos a estar en el limbo. Aquí no hay un limbo, no. O estamos con Dios, en comunión con Él, o estamos en comunión con otra cosa que no es Dios. Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo: las palabras de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando un tomate se aprieta, ¿qué sale? Membrillo. Cuando usted aprieta un tomate, lo que sale de ahí es jugo de tomate. Porque eso es lo que está dentro del tomate. Asimismo, nosotros, cuando el tentador nos presiona en la debilidad de nuestra naturaleza, de nuestra carne, desde dentro de nosotros, cuando estamos en comunión con nuestro Dios, cuando estamos llenos y abundantemente de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿qué sale? Cuando viene y nos aprieta, desde nuestro corazón, el cual, dijimos, la perfecta unión entre el espíritu y el alma, ¿cierto? Saldrá de lo que estamos hechos. Y esto es lo que el tentador oirá. ¿Qué fue lo que escuchó de Jesús el tentador? Dígalo fuerte. Entonces, cuando estamos en comunión con Dios, llenos de la palabra de nuestro Dios, constantemente siendo guiados, andando en el Espíritu y ya no en la naturaleza vieja, cuando viene el tentador a apretarlo, lo único que va a escuchar va a ser: escrito está. Porque de eso estamos llenos, de su palabra. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, luego de haber ayunado, 40 días, lo dijimos, 40 días, y estando en una condición de debilidad en su carne, pero Él estaba lleno del Espíritu Santo. Así que la debilidad de tu carne no implica tu condición espiritual. Y a veces, no sé si lo han notado, pero cuando uno generalmente está más agotado, cansado físicamente, más fuerte vienen tentaciones. Pero claramente mi carne no tiene que ver con mi espíritu, con lo que yo soy. Puedo estar agotado, pero adentro ríos de agua viva corriendo constantemente. ¿Por qué? Porque estoy en comunión. Estoy en una relación continua con el Padre. Jesús no se defendió. Cuando Él dijo escrito está, Él no se está defendiendo. No es que así, no, escrito está y tirando palo, no, Él no se está defendiendo de los ataques, de las tentaciones. Por el contrario, Él está firme y convencido. Dice, Él no estaba vacilando, diciendo escrito está, Él no está vacilando así como que lo está, no. Había una convicción en Él, escrito está. Jesús estaba seguro de lo que tenía. Estaba seguro de lo que su Padre ha dicho. ¿Cuántos están seguros de lo que Dios ha dicho? Escrito está. Su obediencia es a la verdad, no a sus propios deseos, porque Él tenía hambre y yo creo que tenía el poder para hacer que las piedras se convirtieran en pan, pero no está viviendo para sus propios deseos. Él está viviendo en la obediencia a su Padre. La palabra de Dios que fluye de nuestros labios es un golpe certero al tentador.
Cuando usted habla la palabra frente a una situación compleja en su vida, usted está dándole un puñetazo a todo aquello que lo está oprimiendo, al tentador. Aquel que lo está empujando a hacer algo que de acuerdo a lo que Dios ha dicho no es así. Porque no debemos olvidar que la tentación es un engaño, porque si viene de Satanás, claramente es un engaño. Porque Él es padre de mentira y no hay verdad en Él. Entonces, si te sientes presionado por una circunstancia que te está motivando a hacer algo, estás siendo tentado en alguna situación, en alguna necesidad en tu vida. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Escrito está. Llevemos la palabra, saquemos lo que hay, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mateo 22, 29 dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Por qué sucumbimos? Porque no conocemos las Escrituras. ¿Y por qué no conocemos las Escrituras? Porque muchas veces no estamos en comunión como deberíamos estar. Tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. No es solo estar, no, tenemos que renovar por medio de la palabra, por medio del conocimiento de Dios. Debemos ir renovando, que nuestra mente, nuestra alma entienda quiénes somos. Y no dejar que venga el tentador a decirnos cualquier cosa y nosotros salgamos corriendo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someterse? Sumisión, en obediencia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús en su condición de hombre aprendió ¿qué cosa? Obediencia a la palabra, a la verdad. Y nosotros también hoy estamos en sumisión a nuestro Dios. En sujeción. Nos sometemos a Él en obediencia. ¿Qué obediencia? Que lo que Él ha dicho, eso es. Y eso es lo que yo hago. De eso es lo que yo vivo. De eso es lo que yo hablo. Así como Él ve, yo veo. Así como Él habla, yo hablo. Santiago 4:7 dice la versión La Mesa, dice que Dios haga su voluntad en ti. Grita un fuerte no al diablo y mira cómo corre. ¿Quiere ver correr al diablo? ¿Lo quiere ver correr? Háblele la palabra. Háblele lo que tiene. Háblele la verdad. Háblele la verdad. ¿Con qué se contrarresta el engaño? Con la verdad. Ah, que la economía está mala. Háblele la verdad al diablo. Nada me faltará. Ah, es que mira cómo está tu condición, mira, estás enfermo, te vas a morir. Háblele la verdad. Por la llaga de Jesucristo he sido sanado. Vivir de acuerdo a la guía del Espíritu Santo en nosotros, sometiendo nuestra vida completamente a la voluntad de Dios por medio de la comunión con Él, mantendrá alejado, a gran distancia, a la influencia de la vieja naturaleza. Estaremos despojados de la ropa vieja y estaremos vestidos del nuevo hombre. De esta manera el tentador, por más que insista en hacernos caer, no lo logrará. Porque si estamos despojados y viviendo de acuerdo al espíritu de lo que somos, claramente no podrá hacernos nada. Por más que insista, estamos muertos. Y un muerto no siente nada. Muerto carnalmente, obviamente, nuestra naturaleza. Yo no conozco sus necesidades. No sé cuáles son sus necesidades. Puede ser que su cuerpo esté enfermo. Quizás los doctores le han dicho un diagnóstico devastador. Quizás le han dicho que ya no hay esperanza. Quizás le han dicho que ya le queda muy poco tiempo de vida. Y es ahí donde el tentador comienza
comienza donde el diablo va a atacar, en esa fragilidad, en esa fragilidad que hay, el temor que engancha la carne. Pero escrito está, por su llaga fuimos sanados. Y esa es la verdad, fuimos sanados. Entonces, por más ruido que meta el susodicho, fuimos sanados por las heridas de Jesucristo. El diablo lo tentará para que usted esté de acuerdo con su enfermedad. Lo va a tentar para que esté de acuerdo y diga, sí, realmente estoy enfermo, me siento mal. No, escrito está. Escrito está. ¿Cometió algún error? ¿Se equivocó? ¿Pecó? Pecó. ¿Eres un nacido de nuevo entonces? ¿Verdaderamente eres un nacido de nuevo? Si te equivocaste. ¿Lo eres? ¿Realmente lo eres? ¿Realmente crees que Dios te perdonará lo que hiciste? ¿Segura? El tentador te dirá estas cosas. Nos equivocamos. Y el tentador va a venir, te equivocaste, hiciste esto. Mira, ¿tú crees que Dios está agradado con lo que estás haciendo? ¿Tú crees que realmente eres nueva creación? Mira cómo te comportáis. Mira cómo estás. ¿Qué dirá Dios de esto? Y ahí usted se para firme y dígale, escrito está, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todos mis pecados han sido perdonados. Él es la propiciación por nuestros pecados. No se deje engañar. Manténgase en comunión. Llénese de la palabra del Señor. Que la palabra de Cristo abunde en su corazón. Para que tenga el arma que necesita para mandar al diablo a correr. Dios ya no te ama. No eres digno. Usted dígale al tentador, escrito está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Y yo creo. Y si yo creo, entonces el Hijo de Dios está en mí. Y si el Hijo de Dios está en mí, tengo vida eterna. Que no te engañen, que no te hagan trastabillar el tentador. Es por esta razón, despójate del viejo hombre, de la vieja mujer. No le des lugar al diablo. Renueva tu entendimiento por medio de la palabra, por medio de la renovación. Es importante que escuches la palabra. Es importante que prestes atención, pero no solo ser oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino hacedores. Porque cuando nosotros aplicamos lo que Dios ha dicho, manifestamos nuestra confianza en Él y renovamos nuestro entendimiento. Quizás estás con necesidades económicas, quizás estás pasando por una situación difícil. Y el diablo está ahí, pobre. Eres un pobre, te falta. ¿A dónde está tu Dios? ¿Dónde? No hay ningún proyecto, no sale nada. Escrito está, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién va a suplir? Mi Dios. ¿De dónde? De sus riquezas en gloria. Soy rico, lo tengo todo, no me falta nada. Guarde silencio. Dígale al diablo así. Déjelo callado con la palabra. ¿Cuántos van a salir a decir escrito está?
Es importante que confesemos la palabra de Dios frente a las situaciones complejas, frente a las tentaciones del diablo. Confiese, hable. No piense la palabra, hable la palabra, declárela, escúchese. Y va a oír. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Momentos de aflicción fuerte. Y cuesta. Santiago dice, el que esté triste, que haga ¿qué cosa? Y cuesta hacer oración cuando uno está triste y desanimado. Cuesta. Pero cuando usted somete su carne, porque lo que hay que hacer es someterla, usted comienza a declarar, aunque le cueste, comienza a declarar la palabra y de repente, ¡fah!, lo soltó, se fue. Y hay gozo y paz. Gracias, Señor, por este día.